Bien, hermanos, por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Perdone. Listo. Señor, en esta mañana rogamos que tú en verdad hables a nuestras vidas, que tú en verdad corrijas lo deficiente, corrijas cualquier error, ya sea doctrinal o práctico que podamos tener en nuestras vidas respecto a lo que tú quieres hablar en esta mañana, lo que tú dices en tu palabra, y rogamos, Señor, someternos voluntariamente, obedientemente a lo que tú dices. Te damos gracias de antemano por lo que harás con tu palabra en Cristo Jesús. Bien, hermanos, es de los versículos del 1 al 4. Y en la mañana de hoy no va a ser una predicación expositiva per se. O sea, eso quiere decir que no voy a ir versículo por versículo, palabra por palabra, sino que de la enseñanza general de 1 de Pedro 5, del versículo del 1 al 4, pues extraje de manera general lo que Pedro quiere transmitir en la epístola, y en base a eso, pues la enseñanza, ¿no? Hay al menos aquí dos enseñanzas dentro de la teología sistemática que Pedro nos da. ¿Qué es la teología sistemática? El estudio sistematizado de las escrituras. ¿Y cómo es el estudio sistematizado? Vas tema por tema por tema, y hay versículos que hablan de ciertos temas. Por ejemplo, Cristología, el estudio de la persona, la obra, la naturaleza de Jesucristo. ¿Qué versículos hablan de Jesucristo? Por ejemplo, Filipenses 2, del 11 al 16. Juan 8:58, etc. Eso es teología sistemática, donde aborda las escrituras tema por tema. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4, se va a abordar dentro de la teología sistemática la materia de la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? El estudio de la iglesia, su naturaleza, su pureza, la unidad, la autoridad de la iglesia, ¿sí? Entonces, versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten a la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, hermanos, el pastorado, la verdad es que es algo que no todos deseamos, no todos queremos. Eso por un lado, ¿verdad? Del que puede ser un líder en la iglesia, ¿no? Y por otro lado, no todos quieren un pastor sobre ellos, ¿sí? Pero bueno, en la mañana de hoy vamos a abordar de manera general, número 1, los ancianos y su responsabilidad, vaya, y juntamente con su responsabilidad, ¿qué es un anciano y qué tipo de gobiernos pueden existir en las iglesias? Yo sé que muchos de aquí vienen de otras iglesias, algunos vienen a lo mejor de un trasfondo pentecostal, a lo mejor otros vienen de un trasfondo bautista, otros vienen de un trasfondo bíblico. Bueno, iglesias bíblicas, tal denominación tal cual no existe, sin embargo, en el último siglo se ha hecho medio popular, ¿no? Iglesia bíblica, etcétera, ¿no? Algunos pueden venir de algún trasfondo presbiteriano, y cada iglesia se gobierna de una forma diferente. Y bien, hermanos, dentro del cristianismo hay cuestiones que son secundarias, ¿sí? Que en realidad no afectan, vaya, la salvación de los hombres. Y una de esas es cómo se debe gobernar la iglesia, ¿sí? Existen al menos, y yo les voy a decir al menos hoy en esta mañana, para no hacerlo tan largo, 3 tipos de gobiernos en la iglesia. ¿Por qué? Porque en nuestro andar cristiano podemos toparnos con estas iglesias que tienen un pastor, ¿no? Varios pastores en otras iglesias. Bueno, otras iglesias ni siquiera tienen pastores, es un consejo de diáconos, ¿verdad?
Entonces, bueno, surgen las preguntas, bueno, ¿qué tan bíblico es que los hombres gobiernen la iglesia? ¿O qué tan bíblico es que haya un pastor, varios pastores, un consejo, diáconos? O la pregunta típica que pueden hacer de un corazón que a lo mejor es nuevo dentro del cristianismo, bueno, ¿hasta dónde llega la autoridad de estas personas? ¿No? Entonces estas preguntas, hermanos, las vamos a abordar no de manera exhaustiva, no, más por encima. Entonces, hermanos, la pregunta, ¿quién debe gobernar la iglesia? Bueno, esta es pregunta de escuela dominical, ¿no? ¿Quién debe gobernar la iglesia? Pues Cristo, ¿no? Cristo mismo debe gobernar su iglesia. Vayan ahí a Efesios capítulo 4. Ahorita les digo qué versículos, hermanos. Esta forma de gobierno, hermanos, se le llama teocracia, ¿sí? Es que todo el poder lo tiene Dios y así debería ser, ¿sí? Dios es quien gobierna su iglesia, Cristo gobierna su iglesia. Por eso no existen, hermanos, o no debería existir. De que puede existir, puede existir. A lo mejor algunos se toparon con algunos pseudopastores. Miren, hermanos, la iglesia no es una empresa, ¿sí? La iglesia... Yo no sé si se han topado con iglesias donde... ¿Cuál es el único puesto en las empresas que no cambia, hermanos? ¿Qué puesto es ese? El presidente. El dueño, ¿no? El dueño. Ese puesto nunca cambia. Él es el dueño. Bueno, en la iglesia a veces pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué puesto nunca cambia? El del pastor, ¿verdad? Pero ¿saben cuál es el trabajo de los ancianos, hermanos? El trabajo de un pastor es perder su trabajo. ¿Qué significa que el trabajo del pastor sea perder su trabajo? Que el pastor debe capacitar a los que le preceden. No, perdón, le suceden. ¿Sí? Por ejemplo, si el Señor algún día le permitiera al hermano Héctor ser pastor de esta iglesia, el trabajo del hermano Héctor es perder su trabajo capacitando a otros en caso de que llegue a faltar, ¿no? Ese es el trabajo del pastor, perder su trabajo, ¿sí? Y muchas veces al revés, ¿no? Parece que el pastor pudiera llegar a amontonar más para sí, ¿no? Más poder, más ofrendas, ¿no? Y al final, ¿cuál es el puesto que nunca cambia? El del pastorado. Y eso, hermanos, ya se pudrió todo. Eso es una empresa, ¿no? Pero eso no debe ser así entre nosotros. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿está claro, no, hermanos? Sí. ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Sí? Ahora, la cuestión acá es la pregunta que les decía al principio, ¿no? Bueno, ok, yo entiendo que Cristo gobierna la iglesia, entonces ¿por qué hay pastores? ¿No? Bueno, es que Cristo gobierna su iglesia por medio de hombres que deben cumplir, hermanos, con un requisito, varios requisitos. La mayoría de ellos son aspectos morales, ¿sí? Son aspectos morales. Y a veces, hermanos, ¿saben por qué muchas iglesias están como están? Porque toman los requisitos como, pues si los cumple, ¿no? Pero si no, pues este es el mejorcito que tenemos, ¿no? Y ponen al mejorcito. Y resulta que el mejorcito es el peorcito, ¿verdad? Y se pudre todo, ¿no? Vayan a primera de Timoteo, capítulo 3. Miren, hermanos, por eso el pastorado, no todos lo desean. Y si alguno lo desea, hay un filtro que deben pasar. ¿Sí? Aquí, de nuevo, ¿no? ¿Quién gobierna su iglesia? Cristo. ¿Quién pone los requisitos para el pastorado? Cristo. ¿Sí? Versículo del 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena hora desea. Qué bueno, mijo, que quiera ser pastor. Está excelentísimo.
Versículo 2, pero es necesario. ¿Qué significa eso? ¿Es negociable? No. No es negociable. O las cumples o no las cumples. Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible, hermanos? ¿Que no peque? No. No. Sino que no se le pueda acusar con éxito. ¿Sí? Alguna vez en una iglesia, hermanos, me tocó que a un pastor se le acusó de que robaba las ofrendas. El punto acá es que se somete a evidencia y se probó con éxito que no era así. El pastor jamás robó eso. Porque es posible, hermanos, que en la congregación se levante gente que culpe a un pastor de X o Y pecado. El punto de reprensibilidad es que no se le acuse con éxito. ¿Sí? Por ejemplo, algún día ya me puedo levantar de la cama y decir, el hermano Albert, ¿no? Que es el pastor de la iglesia, me lo encontré en un bar borrachísimo, ¿no? La congregación que puede pensar, híjole, ¿no? Bueno, los más niños pueden llegar a pensar, híjole, hermano, ¿qué acaba de hacer? ¿No? Pero el punto acá es, hermanos, el hermano Albert nos ha dado testimonio de que él hace eso. No, él no ha dado, es irreprensible en eso, ¿no? Bueno, el punto acá es, debe ser irreprensible el pastor. Marido de una sola mujer, ¿verdad? No, que no ande de picaflor, ¿verdad? El punto es que sea fiel a su mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, hermanos, es necesario, ¿verdad? No negociamos estas cosas. Y si en un futuro vamos a escoger a un pastor para esta iglesia, hermanos, es necesario, ¿sí? No, pues es el mejorcito. Es que sabe enseñar, tiene buenas clases. Es que me cae muy bien. No, hermanos, eso no entra acá. Debemos someter al candidato al pastorado a esta rúbrica. ¿Sí? ¿La cumple? Bien, podemos dar un siguiente paso. ¿No la cumple? Buena obra deseas. Pero gracias, el que sigue, ¿no? Muy bien, hermanos. Vayan a Hechos capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 28. Es casi las mismas palabras de Pedro acá. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que ¿quién los ha puesto? El Espíritu Santo, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Y aquí hay una cláusula de, sí, el Señor te puso, pero tú no la ganaste, tú no la compraste, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos, hermanos, no del mundo. No. ¿Saben dónde comienza la persecución? En la iglesia. En la iglesia. Dentro de nosotros. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, hermanos, es súper claro a la luz de Pedro y de Hechos que quien gobierna su iglesia es Cristo. Hay requisitos que hombres deben cumplir y que Dios pone para que gobiernen, apacienten el rebaño de Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vamos a ver los 3 tipos de gobierno a los cuales ustedes pueden toparse en una iglesia, no solamente aquí. Ahora, si sabemos que Dios pone a los pastores,
Sabemos que los pastores deben tener un requisito y lo cumplen. ¿Cuál es la actitud del miembro de la iglesia hacia el pastor? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Respeto? ¿Sujeción? ¿Qué más? ¿Honor? Bueno, honrar. Vayan ahí a el primer libro de Samuel. El día de ayer, el hermano Héctor, su enseñanza fue de la oración, ¿verdad? Los que estuvimos ayer aquí. Samuel. Y justamente en el primer libro de Samuel, un capítulo después, y por providencia del Señor, volteé mis ojos a la página que seguía. Nos tocó leer el día de ayer el capítulo 7 del primer libro de Samuel. Pero en el capítulo 8, hermanos, el pueblo de Israel va con Samuel y le dijeron, versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Ya se fijaron la irreprensibilidad que no tiene Samuel? ¿Por causa de sus hijos? Por eso es necesario que el pastor tenga sujeción a sus hijos también. De hecho, hermanos, ¿por qué Salomón vivió la vida que vivió? David, que cayó en adulterio, ¿podía decirle algo a Salomón que andaba de fornicador? No había una autoridad de parte de David. Por eso también es necesario que el pastor sea irreprensible, para que no siembre en el corazón de las ovejas. ¿Y de usted, pastor, por qué me dice esto si usted esto y esto? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el pastor debe ser irreprensible? Que no se le pueda acusar con éxito. Versículo 5. Le dijeron, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Quién nos gobernaba antes, hermanos? Los jueces. Pero antes de los jueces, Josué. Y antes de Josué, Moisés. Y antes de Moisés, los patriarcas, ¿verdad? José el soñador, Jacob, Isaac, Abraham. El punto acá, hermanos, es que el pueblo de Israel está diciendo en pocas palabras, ya no queremos que Dios nos gobierne. Danos un rey, como las otras naciones. ¿Y qué dice el versículo 6? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, hermanos, cuando tú rechazas al pastor, ¿a quién estás rechazando? A Dios mismo. ¿Y saben qué le pasó a Miriam cuando murmuró contra su autoridad? Le dio lepra y la cortaron del pueblo. Se purificó y luego regresó. Pero, ¿se dan cuenta, hermanos, lo grave que es murmurar contra nuestra autoridad espiritual? O sea, al Señor no le es un juego. Porque quieran o no, hermanos, Dios los puso ahí. Yo tenía un pastor en otra iglesia. Quienes me conocen sabrán de qué iglesia estoy hablando. Pero no voy a decir su nombre. Era un pastor particular. Era un hombre muy sarcástico, hiriente con sus palabras. Te sacaba de tus casillas muchas veces. ¿No? Era un hombre que sin duda alguna ponía a prueba tu paciencia y tu sujeción. Y era muy difícil, hermanos, pero ¿saben qué? El Señor lo puso ahí. Al final del día, aunque me caía a veces mal, el Señor me enseñó a amarlo. Y me echaban carrilla a mí y a otro amigo y nos decían, ustedes son unos lamebotas de ese pastor, nadie lo quiere, solamente ustedes. Pero es parte, hermanos, de honrar a sus pastores. Nuestros pastores, hermanos, les recuerdo, son humanos. Se van a equivocar. Van a decir cosas que no tienen que decir. Van a hacer cosas que no tienen que hacer. Van a comportarse muchas veces de maneras que no tienen que comportarse. ¿Y saben qué? Son nuestros pastores. Entonces, hermanos, bajo esa actitud, ok, como se gobierna la iglesia, es algo secundario. Lo que importa acá es que yo los respete, que yo los honre. ¿Sí?
Número uno, ¿alguien había escuchado hablar del congregacionalismo? ¿Esta forma de gobierno? Bueno, esta forma de gobierno, hermanos, es un sistema de gobierno que se basa en que las iglesias generalmente tienen un pastor representante que gobierna a toda la iglesia, pero ese pastor es acompañado por diáconos. ¿Sí? Hermanos, también hay requisitos para el diaconado. ¿Sí? Si alguno de ustedes algún día desea, oiga hermano, yo quiero aventarme al diaconado. Excelente hermano, vamos a 1 Timoteo capítulo 3, también ahí están los requisitos del diaconado y casi son los mismos que el del pastorado. La única diferencia entre el diácono y el pastor es que al diácono no se le exige que sepa enseñar. ¿Sí? Un diácono no necesariamente tiene que ser un supermaestro, ¿no? Ahora, nosotros hermanos somos más de este modo, ¿sí? Casi siempre los bautistas son congregacionalistas. ¿Sí? Tenemos un pastor que nos representa, pero ese pastor está acompañado por líderes o diáconos, ¿no? Y yo diría que ese es nuestro modo de gobierno, ¿no? Congregacionalismo. Luego tenemos el modo de gobierno presbiteriano. No sé si alguno de ustedes viene de algún trasfondo presbiteriano. En este gobierno eclesial, su sistema de gobierno es que tienen presbíteros o ancianos. Sí, que de paso, hermanos, la palabra anciano, pastor u obispo es la misma palabra. ¿Sí? No, un obispo no es mayor que un pastor, es lo mismo, ejercen lo mismo. Un obispo, un anciano y un pastor son lo mismo. Supervisan la grey, enseñan a la grey, velan por la grey. ¿Sí? Y ellos, hermanos, ellos sí tienen una jerarquía. ¿Sí? Los presbiterianos sí tienen una jerarquía en cuanto a autoridad y función. ¿Sí? Ellos tienen dos tipos de pastores. Tienen al pastor gobernante y al pastor docente. Son dos cosas distintas. Pastor gobernante y pastor docente. El presbiterio, hermanos, está conformado por todos los pastores docentes. ¿Sí? Y los pastores docentes tienen un pastor representante o gobernante que escoge la membresía de la iglesia. Ahora, hermanos, puede sonar un poco confuso, pero ¿para qué sirve esto? Número uno, bueno, como vimos en primera de Pedro, dice yo pastores junto con ellos. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? En la iglesia había mínimo 2 pastores, en la que estaba Pedro. Se recomienda mucho, hermanos, que haya una pluralidad pastoral. ¿Para qué? Número uno, para proteger al pastor de la tiranía de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Bien, hermanos, en todas las iglesias, bueno, hasta este momento en esta iglesia no se ha presentado eso, pero en muchas iglesias, sobre todo en lo que ustedes conocen, las mega iglesias, siempre hay familias de dinero. Y cuando tienen dinero, ¿qué creen que hacen? Tienen poder. Y le dicen al pastor, mire pastor, usted me va a poner en disciplina a esta y a esta persona. Si no, le retiro mi ofrenda. ¿Cómo ve? ¿A poco siguen salsas? Bueno, cuando hay una pluralidad de pastores, hermanos, guardas al pastor de que esto suceda. ¿Sí? Decirle, a ver hermano, bájale 2 rayitas. Usted aquí no viene, no, esto no pasa en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Tú proteges al pastor de ese tipo de situaciones, ¿no? O si algún día llega alguien y acusa a un pastor de algún pecado, ok, la pluralidad de pastores protege al pastor y decir, ok, vamos a investigarlo. Tú eres inocente hasta que se pruebe que eres culpable. ¿Sí? Y por la otra parte, guardas a la iglesia de la tiranía del pastor, porque también a veces es al revés. Esta es mi iglesia, yo soy aquí el mero mero, y ustedes van a hacer lo que yo les diga. ¿Sí? Entonces guardas ambas partes. Guardas a la iglesia de ese tipo de pastorado y guardas al pastor de una iglesia prepotente. ¿Sí? Y por último, la asamblea de hermanos. En esta iglesia, el ministerio pastoral está diluido en toda la congregación. ¿Sí? No admiten un pastorado único y específico, sino que en la congregación está supervisión de todos. ¿Sí? Bueno, esos son los 3 tipos de gobierno. Ahora, hermanos, la pregunta acá es,
Ok, entendemos que nosotros somos una iglesia congregacional, tenemos un pastor representante. Muy bien, ¿hasta dónde llega la autoridad del pastor? En este punto, hermanos, bueno, ya podemos regresar a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y miren, aquí al pastor se le manda que él no ejerza un señorío sobre la grey, que no sea prepotente sobre la grey. Sin embargo, hermanos, la congregación tiene una responsabilidad también. Y esa responsabilidad es dejarse pastorear. Dejarse pastorear. Y para dejarnos pastorear, hermanos, es necesario, te guste o no, que el pastor se meta en tu vida. ¿Sí? Es necesario. Es necesario. Porque un cristianismo así, sí quiero la iglesia, pero que no se metan en mi vida. Lo que yo hago, no haga, ¿qué les importa? No, hermanos, eso es pecaminoso. Eso no existe en la iglesia. ¿Sí? Sí, sigo a Jesús a mi manera. Sigo a Jesús siempre y cuando no me cueste. Sigo a Jesús siempre y cuando no interrumpa mis actividades semanales. Sigo a Jesús siempre y cuando se haga lo que yo quiera. Sigo a Jesús siempre y cuando. No, eso no funciona así, hermano. No funciona así. El pastor, hermanos, que ya cumplió con los requisitos que Cristo lo puso, donde tú eres miembro de la iglesia, el pastor sí tiene cierta autoridad sobre tu vida. Sí la tiene. ¿Qué tipo de autoridad? Hermano, no le haga así, véngase para acá. No vaya por allá, mejor venga por acá. A la luz de la escritura, obviamente, ¿no? Mira, esto que estás haciendo está mal. No te conviene, no lo hagas. Mira, esto que estás haciendo, evítalo. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos caer en esa actitud, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces, hermanos, eso no funciona así. El pastor, hermanos, obviamente está ahí para guiarlos a la verdad de Cristo, para que vivan para Cristo, para la gloria de Cristo, que corrijan lo deficiente, hermanos. Y ustedes se tienen que dejar pastorear. Para eso, hermanos, existe lo que se llama la consejería bíblica. ¿Sí? ¿Qué es la consejería bíblica? Donde tú te acercas a tus pastores, a tus líderes y dices, mire, hermano, en mi vida tengo estos problemas, ayúdeme, ore por mí, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo le hago? ¿Sí? Por eso, hermanos, es tu responsabilidad acercarte también. No solamente esperes a que vayamos a tu casa, acércate también. O sea, tú también debes buscar a tus pastores, tú también debes buscar a tus líderes. Y solamente esa necesidad va a llegar cuando has experimentado un buen pastorado. ¿No? Pero, de nuevo, ¿no? Es un círculo vicioso. No he experimentado un buen pastorado porque no me dejo pastorear. Y no me dejo pastorear porque no he experimentado un buen pastorado. ¿No? El punto acá es, hermanos, está el hermano Héctor, está Albert, está Yoli, estoy yo. Hay hermanos en la congregación maduros en la fe, a los que te puedes acercar y decirle, mira, hermano, estoy batallando con esto y con esto. Ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dice la escritura? ¿Sí? Entonces, hermanos, yo los animo a eso, ¿no? Tú acércate a tus líderes y yo te aseguro que la relación que vas a tener con tus pastores y líderes va a ser más profunda, más amorosa, más rica. La vas a disfrutar más. La vas a disfrutar más. Esa es la responsabilidad de ustedes como congregación. Acérquense. Ahora, la responsabilidad del pastor está al otro extremo, ¿verdad? Hasta dónde llega. Y es que muchas veces los pastores toman más autoridad de las que les toca, ¿no? Yo conocí el caso de algunos pastores que utilizaban la manipulación emocional y la manipulación ministerial para que la persona hiciera lo que él quería que ellos hicieran, ¿no? Por ejemplo, César. Es un ejemplo. César, si no
Ya se fijan, ¿verdad? Ya lo estoy condicionando. Si no compras una nueva bocina, te voy a quitar del cargo que tienes. ¿Se fijan? Eso es tener señorío sobre la grey. Eso es manipulación. Eso, hermanos, cuando ustedes noten eso, está mal. No es bíblico. ¿Sí? Hermano Rafa, si usted no se bautiza, no se va a poder congregar nunca más aquí. Eso es manipulación. ¿Sí? Entonces, hermanos, a todos estos pastores, el Señor les tiene unas palabras muy especiales. Vayamos a Jeremías 23. Jeremías 23. El Señor les reservó unas bonitas palabras a estos pastores negligentes. Versículo del 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay de ellos. Por tanto, hace dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las han cuidado. He aquí yo castigo la maldad de sus obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eche, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ay de los pastores que dispersan a las ovejas. Entonces, hermanos, vamos a concluir esto ya. Ya vimos la forma de gobierno. Entendamos que Cristo gobierna su iglesia por medio de los hombres, que Él puso y tienen que llenar un requisito. Bien, hermanos, aquí es recíproco. Ustedes tienen una responsabilidad: dejarse pastorear. Nada de que, ay, hermano, eso no le importa a usted. No. Tú estás en una iglesia, eres miembro de una iglesia. Necesariamente el pastor necesita saber cómo estás. Necesita saber cómo está tu vida. Necesita saber qué estás haciendo y qué no estás haciendo. No en un sentido exhaustivo de hasta qué horas vas al baño, no. Pero sí de cómo está tu testimonio delante de las personas. Porque una de las naturalezas de la iglesia es que la iglesia es pura, hermanos. Que la iglesia es santa. Y cualquiera que dañe ese testimonio, hermanos, debe ser sometido a disciplina. ¿Sí? Por eso el pastor debe saber qué haces y qué no haces. No en un sentido exhaustivo, pero sí en un sentido práctico. Esa actitud, hermanos, que podemos llegar a tomar de ¿a usted qué le importa? No va. No es bíblica. ¿Sí? Ahora, por otro lado, bueno, terminando también, ustedes acérquense a sus líderes, por supuesto, búsquenlos. Y por otro lado, hermanos, nosotros los líderes o el pastor, junto con su esposa misionera, tenemos la responsabilidad de, por supuesto, también pastorearlos a ustedes. También buscarlos a ustedes. Y de verdad, hermanos, yo les aseguro que cuando hagamos bien estas cosas, nuestra iglesia va a florecer. Nuestra iglesia va a florecer. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a ser diligentes en lo que nos toca. ¿Sí? Si tú tienes una actitud de soberbia u orgullo, de decir, hermano Albert, hermana Yoli, hermano Héctor, hermano Gael o otro hermano, está bien que me visiten, pero no se metan en mi vida. ¿Qué les importa? En el nombre del Señor yo les animo, les exhorto y les digo, eso es pecaminoso. Aléjense de esas conductas, de esas actitudes. ¿Sí? Porque al final, hermanos, de verdad yo les aseguro, vamos a relacionarnos mejor, vamos a conocernos más, va a haber más confianza. Y ahora sí, oren los unos por los otros, ¿verdad? Hermano, fíjese, estoy batallando con lo que veo, estoy batallando con lo que escucho, estoy batallando con X o Y. Ore por mí, visíteme, venga, yo lo busco. ¿Cómo está usted? ¿Sí? Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, que nos ayude y seguimos con el tiempo que sigue.